Hola, hola chicos de tercero, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén a gusto, que estén en sus casitas, que estén tranquilos, felices y que estén ayudando a sus papis en las tareas de la casa, del hogar. Ayuden niños y portándose muy bien, ¿sale? Bienvenidos, esta es la clase del miércoles 29 de abril para tercero, ¿sale? Y vamos a ver hoy introducción a la historia, vamos a continuar con estos temas. La clase de hoy, pues vamos a hablar de fuentes históricas. Ya empezamos la clase pasada con introducción a la historia y hoy vamos a ver otro temita que se llama fuentes históricas. Así que pues vamos a empezar. Fíjense bien, ¿qué son las fuentes históricas? Bueno, las fuentes históricas, perdón, aquí me equivoqué. Las fuentes históricas son herramientas que nos van a ayudar a recrear la historia. Los historiadores, que son las personas profesionales que se dedican a recrear la historia o a contar la historia, utilizan estas fuentes históricas para ayudarse o para documentar la historia que vayan a contar, ya sea la historia de México, la historia del mundo, la historia de lo que sea. Ellos se apegan o se ayudan con estas fuentes históricas, pero hay distintas fuentes históricas, ¿sí? Por ejemplo, están las fuentes escritas, que son todos aquellos elementos que han sido impresos para conservar y transmitir información. Por ejemplo, puede ser un periódico. Si ustedes ven un periódico, pues viene ahí información de lo que pasó en el día que se imprimió el periódico. Entonces eso puede ser una fuente escrita. Todos los documentos, cartas, diarios, cosas que se mandaron en ese momento o que se escribieron, perdón, en ese momento son fuentes escritas. Por ejemplo, aquí nos dice la correspondencia, ya sea pública o privada. Por ejemplo, las cartas enviadas por Josefa Ortiz de Domínguez a quienes participaron o a quienes participaban en las conspiraciones de independentistas. Josefa Ortiz pues fue una persona que ayudó a la independencia de México y ella escribió unas cartas. Entonces esas cartas pueden ser o son fuentes históricas de la independencia. Ese es solamente un ejemplo. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes quieren contar la historia, supongamos, de cuando sus papis se conocieron. Bueno, tú le preguntas a tu mamá, oye papá, oye mamá, ¿cómo se conocieron tú y papá? Bueno, bla, 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 te platica su historia y un documento pues puede ser una fuente escrita, puede ser alguna carta que le mandó tu mamá a tu papá o tu papá a tu mamá, este, una carta escrita. Entonces ese puede ser una fuente escrita. Pero hay otros tipos de fuentes. Vamos a ver la siguiente fuente, que son las obras plásticas. Puede ser una pintura, una escultura o una arquitectura. La arquitectura pues son los edificios, las construcciones. Por ejemplo, si vamos a contar la historia de Egipto, por ejemplo, pues una fuente histórica plástica pudiera ser las pirámides de Egipto, ¿verdad? Entonces el historiador cuenta, pues fíjense que en Egipto pasaron las personas vivían así y vivían así y la sociedad hacía tales cosas y pues cuando va a contar de las pirámides, entonces una pirámide se convierte en una fuente histórica plástica. Hay otros tipos, vamos a ver, estas son las que más me gustan, fíjense, las gráficas, fotografías y cine. Por ejemplo, si yo voy a contar la historia de cuando nací, pues yo cuando nací a mí mi mamá me tomó una fotografía. Bueno, si yo voy a contar la historia de mi nacimiento, voy a decir, miren niños, yo creo que nací en tal hospital y estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis hermanos mayores, estaban mis tíos. ¿Y cómo voy a comprobar
que realmente así fue. Ah, pues porque hay una foto en donde están todos mis tíos, en donde están mis abuelitos, el día que yo nací y mi mamá me estaba cargando de bebé. Entonces, esa es una fuente, ¿sí? Porque es una fotografía de ese momento que pasó. Si se tomó una fotografía en el momento en que pasó, entonces se convierte en una fuente gráfica. También me gusta mucho esta que es la fuente oral. Dice, es todo el conocimiento transmitido de manera verbal, o sea, hablado, para conservarlo. Solo se utiliza la memoria y la transmisión directa entre las personas. Eso quiere decir que solamente entra como memoria histórica, como fuente histórica, perdón, lo que platica la gente. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una fuente histórica? Si vamos otra vez al ejemplo, voy a escribir la historia de cuando se conocieron mis papás. Bueno, yo le puedo hacer una entrevista a mi mamá. A ver, mamá, ¿cómo fue? Y yo escribo la entrevista, yo escribo lo que ella me platica y entonces esa es una fuente oral. Vamos a repasar rápido cuáles son las fuentes que hay, ¿sí? Fuentes escritas, que son documentos. Por ejemplo, en la historia de mi nacimiento, también el acta de nacimiento, si saben cuáles son esas actas de nacimiento, ¿verdad? Las que llevamos a la escuela o cuando vamos a hacer un trámite. Bueno, la fuente histórica escrita puede ser mi acta de nacimiento. Eso también, eso comprueba que yo nací el día en que estoy contando que nací, ¿sí? Después vamos a las obras plásticas, pues la pintura, la escultura o la arquitectura. Si contamos la historia de cuando yo nací, pues a lo mejor una fuente puede ser el hospital donde nací, que ahí está. Entonces, esa es una fuente arquitectónica, ¿verdad? Las fuentes gráficas, bueno, pues una fotografía, ya les expliqué que hay una fotografía en donde están todos mis familiares el día en que yo nací. La fuente oral, pues es como me platica mi mamá que pasó ese día. Y vamos a hacer la actividad. Hoy vamos a contar una historia familiar y lo vamos a documentar a través de una fuente histórica. Por ejemplo, si vamos a contar la vez que yo nací. Entonces le vamos a preguntar a mamá, mamá, ¿cómo fue el día que yo nací? Ah, pues tú naciste así, 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 y fue tal día, y bla, bla, bla. Y eso que les platique a ustedes, mamá o papá, lo van a escribir. Y eso ya es una fuente histórica verbal. Ahora, si tienen una fotografía, pues me la pegan ahí en su cuaderno y entonces ya tenemos otra fuente histórica que es gráfica, ¿sí? Puede ver también objetos, algún recuerdo, no sé, la sabanita con las que lo sacaron del hospital, su primer, ropa que les pusieron, todo eso sirve como fuente histórica porque me van a contar la historia de cuando nacieron. Ustedes pueden escoger cualquier historia familiar, me la van a contar y me van a decir qué fuente histórica de estas que les acabo de decir utilizaron para comprobar que la historia que me están contando es verdadera. Niños, los extraño mucho. Saludos a todos. Saludos a André, a Emiliano, a Charlize, a todos, de todos me acuerdo. Matías, los extraño muchos, niños, mucho, mucho los extraño. Pero pues ya pronto volveremos a clases normales y seguiremos trabajando en clase, pero por lo pronto pues hay que trabajar desde casita, ¿sale? Les dejo pues la actividad y cualquier duda estoy en el correo. Recuerden tomarle foto a su trabajo y enviármelo. Y ya viene el Día del Niño, mañana es el Día del Niño, por ahí ya les tenemos alguna sorpresa, así que espérenla. Muchas felicidades, niños, pásensela bien y pórtense muy muy bien con papis. Adiós, niños.